Si usted es testigo de una noticia que merezca ser contada en Telepaís y la revista, no duden en enviarnos videos o fotografías con todos los datos para que las podamos emitir a nuestro grupo de WhatsApp 721-500-03. Seguimos con más. 6:21, continuamos con noticias internacionales. Joaquín El Chapo Guzmán se ha convertido en el reo más vigilado del mundo. Las nuevas condiciones del preso 3870 en el penal de máxima seguridad del Altiplano incluyen perros que han sido entrenados para localizarlo, para detectar su olor. Los guardias, que ahora están todo el tiempo frente a su celda, llevan cámaras en los cascos. Así lo muestran fotografías que obtuvieron medios mexicanos, incluida una imagen que sería de Guzmán Loera, de espalda y encerrado. Telemundo no ha podido confirmar la autenticidad de esas fotos. Lo que sí se sabe es que en total lo vigilan 35 policías y guardias. Los turnos para monitorearlo son de 4 horas y en la primera semana fue cambiado de celda por lo menos 8 veces. Y para evitar que pase esto, que vuelva a escapar por un túnel, esta vez está recluido en el segundo piso del penal. Las celdas fueron modificadas y ya no tienen puntos ciegos. También se han reforzado los sistemas para permitir el acceso al penal. El órgano de prevención y readaptación social asegura que los mecanismos electrónicos de la prisión se han fortalecido. Hoy estamos mejor preparados para reaccionar ante cualquier eventualidad. Reiteró que Joaquín Guzmán Loera no está incomunicado. El actor Sean Penn dijo en entrevista con el programa 60 Minutes que imaginaba que las autoridades sabían que se reuniría con el Chapo para entrevistarlo.